Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es miércoles 24 de mayo y vamos a leer el Salmo 60, 61 y 62. El Salmo 60 es lo que llaman un Salmo Mitam, o sea, un Salmo dorado de David, destinado a enseñar para instruir a las generaciones presentes y futuras, especialmente acerca de confiar en Dios y en nada más que en Dios en tiempos de conflicto. Los marcadores de este salmo ubican que fue escrito en la primera parte del reinado del rey David, cuando sometió a las naciones vecinas. En 2 Samuel 8, 1 al 8 se registra la victoria de David sobre Filistea, Moab y Siria. En 2 Samuel 10, 1 al 19 se narra la victoria de David sobre Amón y Siria. En 1 Crónicas capítulo 18, 11 hasta el 13 nos da las victorias de David sobre Edom, específicamente en el Valle de la Sal, Moab, Amón, Filistea y Amalek. Las victorias descritas en 2 Samuel y en primer libro de Crónicas no mencionan el tipo de reveses de los cuales se lamenta en este salmo. Nos recuerdan que el registro histórico a menudo condensa eventos que los éxitos fueron reales, pero no siempre inmediatos. El éxito siempre está acompañado de algunos momentos de dificultad. El Salmo 60, versículos 6 al 10, Dios dijo que las ciudades y territorios de Israel seguían siendo suyos y que conocía el futuro de cada una de las naciones. Aun cuando parezca que este mundo está fuera del control, hermanos, debemos recordar que Dios es el dueño finalmente de las ciudades y que conoce el futuro de cada una de las naciones. Dios tiene el control y a través de nuestro Dios eterno, nuestro Padre, obtendremos la victoria sobre este mundo. Está profetizado, ¿verdad?, que la iglesia de Dios triunfará. En el capítulo 61 se titula al músico principal sobre Neginot, Salmo de David. David con frecuencia estuvo en problemas, como bien hemos leído. No conocemos las circunstancias de la vida que motivaron este salmo, pero parece que se escribió después de que él ascendiera al trono. Debido a una referencia al fin de la tierra, algunos han pensado que este salmo se escribió en la época de la rebelión de Absalón, cuando tuvo esa campaña militar cerca del Éufrates. La palabra Neginot se puede entender como sinónimo de quinor o arpa, es decir, era un instrumento que tenía 8 cuerdas y que probablemente era tocado con arca, con arco o con púa. David en el Salmo 61 dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Esta era una sabia oración de David. Él entendía que aunque Dios escucha toda oración, en un sentido, en el sentido de responder y responder favorablemente, Dios no oye ni atiende a todas las oraciones. De esta manera que al abrir su oración de esta manera, David no asume que Dios le responderá, sino que pide activamente la respuesta. Los fariseos de ahora, como los fariseos de la antigüedad, pueden descansar en sus oraciones.
Es decir, ellos se conforman solamente con repetir sus letanías, ¿verdad? Pero los verdaderos creyentes están ansiosos por unas respuestas. Los rituales pueden estar satisfechos cuando han dicho o cantado sus oraciones colectivas. Pero los hijos de Dios nunca descansarán hasta que sus súplicas hayan entrado en los oídos del Señor Dios Sabaoth. Así como la viuda, ¿verdad? Ese que se cuenta Jesús contó la parábola de esta mujer necesitada, que ella era inoportuna para con el juez, y hasta que no le respondió de forma positiva como ella esperaba, no dejó de clamar. Así como Jacob, que se aferró al Señor. No solamente Jacob oró, sino que se aferró para que el Señor le diera la respuesta que él esperaba. Él dice: cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. David sabía que habría momentos en que su corazón desmayaría. En esos momentos necesitamos al menos 3 cosas. Necesitaba la roca, un lugar de estabilidad y seguridad, algo lo suficientemente fuerte como para resistir el reventar de las olas o el temblor de la tierra. Necesitaba una roca más alta que yo, un lugar por encima de él, por encima de su sabiduría, por encima de sus habilidades. Y en tercer lugar, necesitaba que Dios lo llevara a esa roca. David no podía llegar por sí solo a ese lugar firme y más alto que su crisis. Él decía: desmayaré. La misma palabra se traduce para desfallecer. Aquí David tuvo la prueba adicional de depresión o agotamiento, ¿verdad? Esa misma palabra que se usa en el Salmo 102, donde la condición se describe posteriormente con cierta extensión. No se nos dice que el por qué David estaba por desmayar, y es mejor que no lo sepamos. Si supiéramos sus circunstancias específicas, estaríamos fuertemente tentados a limitar el rescate de Dios solo a aquellos que se encuentran en la misma situación. Pero Dios quería que su pueblo hiciera esta oración sin importar la razón por la que su corazón desmayare. Así que cuando estemos débiles, ¿verdad?, que estemos deprimidos, que estemos tristes, pues clamemos al Señor. El Salmo 62, ahí el salmista nos presenta en el mismo camino del deber y del consuelo cuando nuestra alma espera en Dios. Cuando nos entregamos alegremente a su voluntad y sabiduría, junto con todos nuestros asuntos, cuando nos entregamos a todos los caminos de su providencia y esperamos pacientemente el acontecer con plena satisfacción en su bondad. Entonces vamos a tener ese reposo, ¿verdad? Por su gracia me ha sostenido, por su providencia me ha liberado. Solo Él puede ser mi roca y mi salvación. Las criaturas nada son sin Dios. Por tanto, yo miraré por sobre las criaturas solo al Creador. Confiando en Dios se afirma el corazón. Si Dios es por nosotros, no tenemos que temer lo que pueda hacernos el hombre, pues hemos puesto la confianza en nuestro Dios. David prevé la caída de sus enemigos. Hemos hallado que es bueno esperar en Dios y deberíamos encomendar a nuestra alma
constantemente para que tenga dependencia de nuestro Salvador. Hermanos, vamos a leer estas meditaciones, estos salmos, para realmente colocar toda nuestra confianza en nuestro Padre, ¿verdad? Dios es refugio para todos, para cuantos se amparan en Él. El salmista advierte contra confiar en el hombre. Los humanos somos variables como el viento. El rico y el noble parecen tener mucho en su poder y abundan en promesas, pero los que dependen de ellos se desilusionarán finalmente. Pesado en la balanza de la Escritura, todo lo que el hombre puede hacer para darnos felicidad es más liviano que la vanidad misma. Hermanos queridos, recuerden, Maranata, Cristo viene. Bendiciones para todos. ¡Feliz día!